Buenos días, Bonifacio. Muy buenas, ¿qué tal? Pues voy a entrar un poquito a saco contigo para que nos des tu opinión sobre la ley de memoria que se ha aprobado este 5 de octubre, si no me engaña la memoria, en este caso a mí, que he visto diferentes interpretaciones. Algunas personas dicen que es una ley definitiva, otras personas dicen que deja mucho que desear, así que lo mejor es preguntar directamente si consideras que debemos celebrar o si por la contra queda mucho que pelear en este aspecto. Para celebrar algo habría que tener buenas noticias, la noticia de que por fin en el Estado español se presta atención, la atención que requiere a las víctimas de la dictadura franquista, y no me refiero solo a quienes ya murieron o fueron quedando en el camino, sino quienes aún hoy nos podemos considerar, porque nacimos en plena dictadura, también víctimas, incluso aquellas generaciones que han sufrido las consecuencias por vía familiar o por vía social. Esta ley no resuelve ese problema, no salda una cuenta pendiente, que es la que viene habiendo desde el 39 hasta ahora, ¿no? Y la ley, si se presta atención, si se lee desde el comienzo, ¿no? Desde la exposición de motivos hasta la última parte de la ley, entenderemos que hay un lenguaje muy cuidado, muy bien medido, para que quienes podrían tener algo que temer de la justicia universal, de la justicia aquí en España, de la memoria ejercida por las víctimas y por el Estado español, quienes podrían tener algo que temer pueden estar tranquilos que la ley no les va a alterar su bienestar, ni su patrimonio, ni su conciencia. Es una ley hecha, digamos que, para cerrar definitivamente este capítulo de la memoria democrática, de la memoria histórica de este país. Yo incluso el término memoria democrática creo que está de más, porque yo me vas a permitir que, al menos en el enunciado inicial de lo que es la ley, de nuestra opinión, mi opinión en este caso, que es que al hablar de memoria democrática ya acota, el gobierno acota la memoria únicamente en lo que ellos entienden que son los demócratas, y no ya de la Segunda República Española, este periodo que luego lo podremos matizar mejor, sino a un periodo histórico que pretenden abarcar desde el trienio liberal hasta el 78, con lo cual la República queda difuminada en un largo o más largo periodo histórico que sitúa el inicio de la democracia en ese trienio liberal y retoma ese inicio de la democracia, lo retoma en el año 78. Este relato es perverso por sí mismo, ¿no? Entonces, por eso, cuando la ley en ese enunciado habla de únicamente la memoria de los demócratas, está dejando de lado que la memoria, lo fundamental, la memoria es memoria global, es memoria sobre la historia, de lo bueno y de lo malo. Y entonces, al ocuparse solamente, como también dice en el articulado, de hacer un listado, un censo de víctimas, deja de lado a los victimarios. En la ley, en ningún momento se menciona la palabra genocidio, en ningún momento aparece la Iglesia Católica, que tuvo muchísimo que ver en este genocidio, en ningún momento aparece una rendición de cuentas de alguna forma a quienes cometieron este genocidio, que curiosamente el viernes pasado fue calificado así por el ministro de Presidencia. Nos parece una contradicción insalvable. ¿Cómo es posible que acaba de salir una ley que no menciona el genocidio por ninguna parte para eludir la acción de la justicia universal y de la justicia en España? Y sin embargo, el ministro se permite el lujo de hacer una especie de declaración a los medios que no cuesta dinero, que no compromete a nada y que dice que es un genocidio. Esto es lo que nosotros entendemos, que la ley no es que deje mucho que desear. La ley pretende cerrar definitivamente este capítulo en falso. ¿Por qué? Porque no hay por ninguna parte los tres principios fundamentales de los que se viene hablando en el movimiento de la memoria, que es la verdad. No aparece por ninguna parte porque no se nos cuenta qué pasó aquí. La justicia, porque no se aborda de ninguna de las maneras el ejercer la justicia sobre los victimarios, de ninguna manera. Y, desde luego, la reparación por ninguna parte. Es más, en el artículo 5, capítulo 4 de la ley, se cierra definitivamente la posibilidad de reclamación de patrimonio ni a las instituciones ni a los particulares. Me he enrollado un poco, como te avisé antes de empezar, pero bueno, esta es nuestra visión global de la ley. La ley no viene a resolver ningún problema, y luego podremos matizarlo, si queréis, con detalles más concretos, como el tema del Valle de los Caídos, como otros muchos, ¿no? Como las exhumaciones mismo,
como la ley de amnistía del año 77, muchas otras cosas que están alrededor y que conforman el panorama que pretende resolver una ley que, como vemos y como yo pienso, no lo resuelve. Entonces parece que en este aspecto no estaba despistado cuando yo pensaba que no era para lanzar tanto las campanas al vuelo. Y no sé si me puedes decir también si estoy despistado cuando considero que en este ejercicio, digamos que de memoria más realizado, que lleva décadas realizando el Estado español, en muchas ocasiones se busca, no sé si contentar, pero quizás sí equiparar en el trato a víctimas y victimarios, algo que considero que es, en cierta medida, puedo catalogarlo incluso de deleznable teniendo en cuenta lo que realmente sucedió. Lo que está viendo es premeditadamente un ignorar el dolor sufrido por miles, cientos de miles de ciudadanos de este país que construyeron la primera democracia, la primera democracia, no antes, ni tampoco siquiera en el 31. En el 31 se pusieron las bases de esa democracia que en el 33 se consolidó con el sufragio universal. Pero es que además lo que pasa es que el relato que se ha hecho, que se está haciendo, ¿no?, con respecto a las víctimas, es un relato que a lo largo de todo el texto de la ley queda muy evidente. Víctimas del golpe de Estado, de la guerra civil y de la dictadura. En ningún momento se plantea que no son víctimas, no son todas las víctimas de la guerra, que es lo que está planteando la ley, sino las víctimas de los alzados, de los rebeldes. No podemos equiparar a quienes defendían la legalidad constitucional a quienes se levantaron contra ella. Y sin embargo la ley lo equipara. No solo lo equipara, sino que al día siguiente de publicarse la ley, o a los 2 días, ya estaban trabajando, incluso un poco antes, estaban trabajando en Brunete, en la Comunidad de Madrid, en uno de los frentes más famosos de la guerra, la batalla de Brunete. Bueno, pues ya estaban trabajando arqueólogos y técnicos del Ministerio de Presidencia contratados por el Ministerio de Presidencia y financiados por el Ministerio de Presidencia y del Secretaría de Estado de Memoria Democrática para abordar los desaparecidos de las trincheras de Brunete, donde sí que hay soldados de la República, soldados leales y soldados rebeldes. Es decir, ya el relato se acompaña de acciones que equiparan a unos y otros. Es más, en toda la ley se menciona constantemente la palabra desaparecidos, pero en ningún momento desaparecidos forzosos. Fíjate qué detalle más insignificante aparentemente. Pues tiene muchísima importancia, porque un desaparecido, a fin de cuentas, es un desaparecido circunstancial y no se sabe a veces la circunstancia. Un desaparecido en la guerra es un desaparecido. No hay delito. No es posible investigar un delito porque se da por sentado que entra dentro de la normalidad y legalmente además no es perseguible. ¿Qué es perseguible y qué es lo que no prescribe? La desaparición forzosa. Y es lo que en ningún momento en la ley se plantea, en ningún momento. Se plantea la exposición de motivos como relato, como una especie de relato literario, histórico o casi de novela histórica, pero en el articulado, donde se establecen los tipos delictivos, no aparece en ningún momento esta tipología. Por lo tanto, efectivamente, si estamos hablando de desaparecidos en general, pues claro, también se está reconstruyendo ahora, si no me equivoco, en Belchite, la ciudad de Belchite, con la misma intención de conseguir hacer allí una especie de museo vivo de la guerra, contra la guerra y de la guerra. Pero es que la guerra no fue un acontecimiento, digamos, casual, pues como una tormenta de verano o una borrasca. La guerra tuvo un origen, unas causas y un desarrollo. Y es mentira lo que se dice de que es que la guerra toda ella fue mala, todos fueron víctimas. Fíjate que llegan hasta el punto de afirmar que José Antonio Primo de Rivera es víctima también del franquismo. Mayor aberración es imposible de concebir. El jefe de la banda de asesinos profesionales más terrible que ha conocido este país, considerado víctima del franquismo. Estamos en un relato perverso, hasta el punto de que recientemente estamos viendo cómo se escandalizan algunos por un monumento que se ha puesto en Madrid a la Legión. Pero, hombre, es que el año pasado fue un año entero de celebraciones del centenario de la Legión con multitud de actos, monumentos, exposiciones y homenajes, incluido a Diana Astray, patrocinados no por la derecha, como se dice, no, por la ministra de Defensa y el gobierno de este país. Entonces, por eso digo que estamos en una situación de una sutileza muy grande en cuanto a la utilización de las palabras,
pero una perversión enorme, porque en el fondo, mira, nuestra gente ahora mismo está en Córdoba, se fueron el domingo, salieron para Córdoba desde aquí, desde Ponferrada, con la furgoneta, a sacar a 3 guerrilleros en la Sierra de Córdoba que están abandonados en el monte. Bueno, ¿por qué tenemos que seguir nosotros haciendo esto? ¿Por qué? Si ya está resuelto el tema de la memoria, ¿por qué ciudadanos particulares, por qué las fosas comunes se siguen abriendo, aunque estén subvencionadas, que no es nuestro caso, porque sabéis que dijimos que no a las subvenciones, aunque estén subvencionadas, ¿por qué se siguen abriendo fosas comunes subvencionando a equipos privados o a ayuntamientos? ¿Y por qué no interviene directamente el gobierno de España con los medios que tiene? ¿Cuál es el problema? Y no lo contempla la ley tampoco. La ley sí habla de presupuestos, de una serie de ejercicios presupuestarios, creo que son 3 o 4 ejercicios presupuestarios, para resolver, incluso plantear algo que es una perversión añadida. Únicamente se van a poder sacar en torno a 20.000 cuerpos. Pero ¿de dónde han sacado esta cifra? ¿De dónde han sacado esta cifra que lo plantean en la ley, en la exposición de motivos? ¿Dónde han sacado esta cifra que descarta al resto de más de 90.000? ¿Por qué? Es una especie de lotería que un familiar que está esperando dirá, pensará, ¿me habrá tocado o no me habrá tocado? Porque tengo pocas posibilidades. No sé, así no se hace una política de memoria. Fijaros que solo en el Valle, en Cuergamuros, hay 16.000 republicanos. Solo ahí. Bueno, pues poneros manos a la obra. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí debajo de esa enorme cruz que es una vergüenza para el mundo y para España? Entonces, señalo una cosa que parece obvia, pero que no nos estamos planteando desde la sociedad, que es, no se ha conseguido ni siquiera hacer el ejercicio más básico de una ley de este tipo, que es el ejercicio de memoria. Tú citabas el Valle de los Caídos, en donde sí se hizo una ceremonia, digamos que políticamente pues, muy espectacular. Citas también el debate que estamos teniendo con Millán Astray, que parece que no sabemos ni dónde situarlo en el bando de la guerra civil, cuando todo el mundo diría que parece muy claro. Y entonces yo lo que reflexiono un poquito es que quizás esto no es ni siquiera una política de un partido u otro, de izquierda a derecha, sino que el propio Estado español parece que tiene un plan muy estructurado, elaborado a lo largo del tiempo, en el que se pretende, digamos que abiertamente, reescribir la historia. Parece que existe miedo a encarar la verdad. Estamos fallando lo más básico, una ley de memoria histórica, que es en el propio ejercicio de la memoria. Claro, pero el problema es que, como tú bien dices, es un problema estructural, efectivamente, del Estado español y su voluntad política. En definitiva, nosotros a veces comparamos, sin que se pretenda a nadie ofender con esto, no pretendemos ofender a nadie, pero comparamos porque nos parece lógico comparar. Y si el Estado español tiene ante problemas como, por ejemplo, el terrorismo, ¿no? Una política bien definida desde hace muchos años, no con una, sino con sucesivas leyes, a veces hechas para la ocasión, ¿no? Porque era un problema, y es un problema a nivel internacional, y era un problema en España, ¿no? Bien, bueno, pues vale, bien. Han atendido a las víctimas, no faltan leyes, no falta reparación, no falta verdad, no falta justicia y no falta políticas de no repetición. Bien, esas víctimas están atendidas, digamos, sin entrar en detalles, como corresponde a un Estado democrático, ¿no? No hace falta que reclamen nada, no hace falta que esas víctimas vayan, cojan a unos voluntarios y se vayan allí a buscar un lugar donde fueron asesinados y no hace falta. El Estado se ha encargado de todo, incluida la investigación policial, como es entonces que cuando se trata de las víctimas de un genocidio que es, y hay que ponerlo, es de una gravedad extraordinaria, la máxima gravedad. Cuando un Estado practica el terror de forma premeditada para eliminar una parte de la población por motivos, en este caso, de carácter político, ideológico, religioso, etcétera, hombre, y se lava las manos. Y nosotros vamos ahora a Córdoba a denunciar la aparición de restos humanos con signos de muerte violenta y ningún juez, ningún fiscal, ninguna autoridad se toma la molestia de ir a ver qué ha pasado allí. Entonces, este agravio comparativo es de una... Entonces, como bien dices tú, es el Estado el que no ha tenido en ningún momento voluntad. No es que no haya tenido voluntad política de resolver esto, es que ha tenido una profunda y sólida voluntad política de echar tierra sobre esta cuestión. Mira, aquí sucedió en el año 79, cuando las elecciones municipales, pues la izquierda prácticamente arrasó en toda España, ganó en la mayoría de los municipios, pues hubo un entusiasmo espontáneo
que venía, digamos, fruto de 40 años de estar callados y en silencio y con miedo, pues estalló de repente ese entusiasmo y hubo multitud de sitios donde corporaciones familiares, corporaciones municipales, familiares, vecinos, se lanzaron a sacar a sus muertos de las fosas comunes y está bien documentado eso. El ejemplo más claro, creo que es evidente, es el de La Barranca en Logroño, a las afueras de Logroño, donde las mujeres de negro mantuvieron vivo el recuerdo durante toda la dictadura y creo que fue el 1 de mayo de 1979 se procedió finalmente, ¿no?, al homenaje oficial y al reconocimiento oficial de aquella fosa común con más de 400 desaparecidos. Es el ejemplo, digamos, más claro de cómo entonces ese entusiasmo se plasmó en una memoria bien recuperada, con relatos además de quiénes eran, lo que habían hecho, pero todo aquello que inició un buen recorrido, que como bien es sabido, entonces no existían los avances tecnológicos que hoy existen y científicos, y lo que pasa es que estaban vivos todos los protagonistas, los testigos, y las fosas que se identificaban eran efectivamente ciertas, ¿no? Luego sabemos que todo eso ha mejorado, lógicamente con las pruebas de ADN y demás, pero ya no tenemos los testigos vivos, ha empeorado por otra parte, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que el 23 de febrero del 81, aquel grito de Tejero, evidentemente por orden de quieto todo el mundo, pues todo el mundo lo asumió como quietos todo el mundo. Es decir, no los señores diputados, no. Quietos todos, y quietos todos fue. Y el día, a partir del 23 de febrero del 81, no se hizo ni una sola exhumación más. Y hubo un pacto de hierro que se formalizó el 27 de febrero del 81, una gran manifestación en Madrid, donde iban del brazo, cogidos del brazo para defender esa Constitución, todos. Santiago Carrillo, Manuel Fraguer Ibarne, Felipe González, Adolfo Suárez, allí estaban todos. También la Iglesia y también los patronos de este país, que por cierto se habían lucrado muchos de ellos que hoy cotizan en IBEX 35 con el trabajo esclavo. Todos estaban allí y hubo ese gran pacto. También es verdad que en el año 77, antes de todo esto, en el año 77, Marcelino Camacho, en nombre del Grupo Comunista en el Congreso de Diputados, y eso está en el libro de sesiones, en el diario de sesiones del Congreso de Diputados, afirmó claramente en un contexto de mirada atrás y de reconciliación, afirmó aquello de que nosotros ya hemos enterrado a nuestros muertos. Es una frase textual, en aquel contexto, digo, no lo voy a repetir todo, pero en aquel contexto dijo mucho. Es decir, arrastramos desde entonces la voluntad política de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. El PNV también hizo, Arzallus también hizo una declaración en ese sentido. Todo el mundo de mirar al otro lado, de olvidarnos del pasado. Todo el mundo a partir del 81, cuidado que vuelve, acuérdate que hubo durante mucho tiempo en el diario El País, había el famoso sable, ¿no?, la amenaza de golpe. Se jugó con eso, se chantajeó a la ciudadanía con eso. Y si os movéis, podemos volver a una guerra. ¿Quién quiere volver a una guerra? Evidentemente nadie, ¿no? Estaba el recuerdo muy vivo y ese daño tan terrible a la memoria, pues tuvo sus escalones, tuvo sus periodos de tiempo y ese, a partir, ya digo, del 81, fue un silencio absoluto. Un silencio absoluto. Volvió el miedo. Nadie quiso para sus hijos, para sus nietos, que se repitiera aquella terrible historia. Porque ya se había establecido en el relato, hasta en el lenguaje, que aquello fue una cosa de que todos fueron malos. Y este lenguaje no lo ha construido la transición, este lenguaje lo construyó el franquismo. El franquismo es el que acuñó el término guerra civil. Durante la guerra no se mencionaba este término más que por parte de ellos, ¿no?, de los alzados. Lucha entre hermanos. Bueno, todos cometieron delitos, todos lo hicieron mal. No, bueno, pues este relato no viene de la transición solamente, viene heredado de la... ¿Y quiénes introdujeron este relato en la transición? Los mismos padres de la transición que luego han seguido al mando, ¿no? Claro, si uno echa la vista atrás y se da cuenta de que medios tan importantes de comunicación, medios tan importantes que han determinado mucho en este periodo histórico, nacieron, por ejemplo, de la mano de Manuel Fraguer Ibarne y de Pío Cabanillas Gallas, estando Manuel Fraguer Ibarne en la embajada en Londres en el año 73, que recibe el encargo, le hace el encargo con Pío Cabanillas a un joven director de informativos de Radio Televisión Española
de crear un medio de comunicación para pilotar, dirigir este periodo histórico de ir de la dictadura a la democracia, claro, pues ya vamos encajando las piezas, ¿no? Y así está, así se ha escrito esta historia. Haces alusión bastantes ocasiones al periodo de la transición. Hablabas también antes de que existen diferencias en el trato con lo que fue el terrorismo en el Estado español. Pero si bien sí tiene una similitud que parece que en el Estado español muchas veces los vencedores parecen imponer el relato, no escuchar a la otra parte, no escuchar ningún otro tipo de relato. Y no sé en qué sentido el periodo de la transición, tal y como está señalando, fue un poco eso, el de hablar de reconciliación, el intentar sopesar las voces discrepantes. Yo recuerdo, siendo relativamente joven, que todo este periodo, todo este movimiento memorialístico lo he visto renacer relativamente hace poco de nuevo. Hemos visto como mucha gente ha vuelto a sacar publicaciones de motu propio, han resurgido con mucha fuerza iniciativas dentro de los ayuntamientos, de los concellos en Galicia, pero cuando uno vuelve a investigar, ve que en ningún momento realmente los familiares de las víctimas se han callado, los han intentado callar, pero es muy diferente a que estuvieran en silencio. Y una cosa que no es ya, desgraciadamente, que me llame la atención, pero que sí creo que debe seguir incomodándonos y molestándonos cada vez que hablo contigo, es ver cómo sigue sin existir ni siquiera una iniciativa desde el Estado español para tomarse en serio el rescatar a las personas que lucharon por la democracia, a las personas que siguen en las fosas comunes, a las personas que realmente siguen desaparecidas porque las hicieron desaparecer, tal y como tú me señalas. Y la pregunta en este sentido es, ¿realmente en todo este tiempo vuestra voz ha estado ahí? Vosotros habéis marcado los pasos que había que dar y no sé a qué achacas que ni siquiera se ha escuchado eso, en algo tan básico como que un Estado se haga cargo de las personas que siguen las cunetas, porque es que es una vergüenza no solo para nosotros, sino ante el mundo. Claro, somos conscientes de que se nos tiene en cuenta, se nos escucha, se nos escucha. Eh, yo participé en nombre de la asociación en una reunión que hubo en el 19 con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, en Madrid, en septiembre del año 19, y le planteé de viva voz y por escrito una serie de cuestiones como las que estamos hablando aquí, y además algunas muy concretas. Desde luego, la de la atención a las víctimas. Llevamos años reclamando que el gobierno, no el Estado español, el gobierno central, el gobierno de España, para que no lancen balones fuera diciendo que los ayuntamientos también son Estado. Claro que son Estado, pero hay responsabilidades y responsabilidades. Esta no es una responsabilidad local a la voluntad política de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos o de los jueces. Esta es una voluntad central de Estado, una política de Estado. Y diría más, nosotros hemos estado, como sabes, en contacto, pues estábamos en contacto con medios de comunicación de fuera. Yo estuve hace 2 años en París en el Día de los Desaparecidos, hemos estado en Noruega, hemos estado y Emilio pues a Estados Unidos, en fin, y en cualquier sitio lo que planteamos, este es un problema también europeo. Con Europa comenzó esto. Europa tuvo mucho que ver en la guerra que tuvimos aquí y también en su desenlace y en su final. Y también luego en el mantenimiento de la dictadura, no lo olvidemos, ¿no? Entonces, como no es un problema local, como no es un problema autonómico, que es un problema central de Estado, lo que hace falta es eso, es políticas de Estado. Le planteamos al gobierno una oficina central donde poder llamar a las víctimas y ser atendidas o pasar información. Pues a día de hoy siguen sin crearla. ¿Qué coste tiene? Cero, cero, cero coste. Que no nos digan que es un problema económico, que es mentira. Es un problema de voluntad política. Un simple teléfono donde poder llamar una persona de 80, de 90 años o de 60 o de 30, me da igual, llamar y decir, oiga, tengo una información que dar o quiero que me informen sobre el paradero de mi bisabuelo, de mi abuelo o de mi padre. ¿Sabe lo que me dijo a mí una vez un técnico ya estaban en el gobierno, un técnico asesor de Fernando Martínez, del secretario de Estado de Memoria Democrática, un técnico muy conocido nuestro, dice, hombre, pues que se dirijan al ayuntamiento, si el ayuntamiento no le hace caso, que se dirijan a la comunidad autónoma o a la Diputación Provincial, y si no, que se dirijan a Moncloa, que allí se los atenderá. Digo, ¿pero me estás tomando el pelo? ¿Pero de verdad llegáis a ese nivel de insensibilidad? Estáis diciendo que cualquier ciudadano de este país tiene que, por su cuenta y riesgo, empezar a investigar y empezar a peregrinar como si fuera tan fácil, decir, de cualquier rincón. Ahora estamos en Galicia, pues me da igual, en una aldea como la que yo estoy, le dices a un paisano que se vaya, ¿a dónde se va? ¿Al ayuntamiento este de Baralla a preguntar?
¿Y el de Baralla dónde le mandan? ¿A la Junta? ¿Y de la Junta dónde le mandan? ¿A Estrasburgo? Hombre, váyase usted. En fin, quiero decir con esto que hay un evidente abandono por cuestiones que además no tienen ningún coste. Es solamente, como digo, voluntad política. Hay más cuestiones de voluntad política. Hombre, mira, para hacer un mapa de fosas que andan todavía enredando con esto, el mapa de fosas. El mapa de fosas ya se hizo hace mucho tiempo, existe, está en presidencia del gobierno, se lo pasamos ya hace, cuando llevamos la querella a Argentina, cuando ya hemos dicho que tenemos documentados 114.226 desaparecidos, es porque están documentados nombres, apellidos, lugares. Coño, ya lo tenéis todo, joder. ¿A qué esperáis? ¿Que hay que ampliarlo? Bueno, mientras se va ampliando, poneros a trabajar con lo que tenemos. Que hay muchas fosas que levantar, pero por favor no lo hagáis subcontratando a empresas privadas como se está haciendo en Picorreja, como se está haciendo en Paterna. No, ese no es el modelo. El modelo es que el Estado tiene medios suficientes, técnicos, universidades, Ministerio de Defensa, Ministerio de Sanidad, tiene forenses, tiene archivistas o archiveros y archivos, tiene especialistas de todo tipo para investigar, trabajar y conseguir que las familias tengan por fin, la información que están reclamando y necesitan, y la acción del gobierno. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, fíjate el tema de la voluntad política del gobierno y del Estado. Vuelvo al Valle de los Caídos, a Cuelgamuros. Resulta que ya hay una sentencia de hace varios años para que se saque de allí a la familia La Peña y a otros muchos de los que están enterrados contra su voluntad en los columbarios de detrás de la Basílica del Valle. Está la familia esperando, ya uno de los hermanos La Peña que estaba esperando sacar a su padre ya murió hace 2 años. Silvia Navarro, que es la presidenta de la Asociación de los republicanos que están en el Valle, ahí siguen todavía, tiene su abuelo, esperando que una sentencia se cumpla. ¿Qué dice Presidencia del Gobierno? Que bueno, como el Ayuntamiento de San Lorenzo de la Escorial ha puesto una pega técnica, porque los técnicos consideran que hace falta un permiso de obra mayor que no lo han facilitado todavía porque hay alguna dificultad de carácter técnico, bueno, pues por decisión de un técnico, de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid se paralizan a todo un Estado, a todo un gobierno, para sacar de allí, de esa ignominia que es la vergüenza de este país, para sacar a unas personas que tienen a sus familiares esperando, que se nos están muriendo. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y fíjate que estoy hablando de un lugar que es patrimonio nacional. Es patrimonio nacional, porque ni siquiera los columbarios están en territorio sagrado, que podrían decir, hombre, los benedictinos se niegan porque es territorio consagrado y no sé qué. No, mire usted, eso está detrás, en unos columbarios que son además, os digo, es la vergüenza del mundo, la mayor fosa común del mundo, y ver las cajas allí apiladas, pudriéndose, pero es que nadie tiene un poquito no sé, cómo te diría yo, de empatía, ¿no? Es decir, por el respeto a nuestra gente, es decir, ya incluso por una cuestión de decencia. Esto es indecente, ¿no? De decencia. Es decir, sacarles de allí, por favor, y que si tiene una familiar en Canarias pueda venir a llevarle unas flores, que allí no puede ir nadie a llevar nada. Allí no puede entrar nadie. Bueno, te digo esto porque esto una vez más demuestra que aún en los casos en que Patrimonio Nacional, Presidencia del Gobierno y el Gobierno de España son responsables directos, no actúan. Igual que la sumación de Franco fue una auténtica vergüenza estatal. Y antes de entrar a estos casos más directos y sobre todo fijarnos, preguntarte un poquito por las partes que más cojean, digamos, en ese sentido de la ley, me gustaría hacerte una pregunta para que todos los que nos están escuchando tengan claro también una cosa que para mí es de vital importancia. A día de hoy, viendo que muchos de los familiares de las víctimas del golpe de Estado fascista y de la posterior represión se están muriendo, ¿consideras que a día de hoy todavía estamos a tiempo de poder reparar a esas personas, de poder hacer un ejercicio, pues como tú dices, de simple decencia para que muchas de estas personas lo puedan ver antes de morir? Es que estamos hablando que muchas de las personas que llevan toda una vida luchando por algo básico, por algo que es de mera decencia, se están muriendo sin que podamos dar respuesta a eso. No sé si todavía podemos llegar a tiempo. Bueno, ya no llegamos a tiempo para muchas, desgraciadamente, como has sabido, ¿no? Muchas otras incluso quedaron fuera de España porque tuvieron que salir y ya no volvieron y ya no hay manera, pero aún en lo que queda, que es bastante, claro que estamos a tiempo. Mira, yo te hablaba antes de la reunión que tuvimos con el presidente del gobierno y una cosa que se le dijo allí a él y a Fernando Martínez y a la entonces ministra de Justicia, que estaba la actual fiscal general del Estado, se dijo, mira,
Pedro, tienes un poder evidente, que es el Boletín Oficial del Estado. Te levantas por la mañana y en ese Boletín Oficial del Estado, por decreto, planteas una serie de decisiones que resuelvan este problema de una forma definitiva. Rápidamente, además. Cuando quieren, lo hacen. Vuelvo a insistir en la voluntad política, que es la clave de todo esto. Bueno, pues sí, asentía con la cabeza y una sonrisita que yo creo que es de estas de diseño, ¿no? Es decir, bueno, ya, pero bueno, pero hombre, esto, una cosa que decía don Manuel Azaña era, yo hablo a través de la Gaceta, que entonces era, como sabes, el boletín, ¿no? Oficial. Coño, pues tú te levantas y en lugar de hacer declaraciones pomposas y hacerte una foto con un abuelo de 90 años, en lugar de eso, tu labor no es esa. Tu labor es el Boletín Oficial del Estado, decretos, leyes y gobernar. Gobernar es esto, no delegar. ¿Qué ha hecho el gobierno? Delegar el ejercicio de este derecho fundamental que tienen las víctimas, delegarlo en otras instituciones. O bien le echa la culpa a las derechas, o bien le echa la culpa a los jueces, o bien dice, no, esto es para los ayuntamientos, o es que la comunidad autónoma está gobernada por no sé quién, entonces, no, mire usted, esto no es un problema. Como viene diciendo Emilio siempre, los derechos humanos no se delegan, se garantizan. Y este gobierno no los garantiza. Totalmente. Y hemos visto, como tú dices, muchas fotos, hemos visto un acto como fue el del Valle de los Caídos televisado, vemos como desde muchos medios de comunicación se nos vende que esta ley viene a cejar la memoria del Estado español, pero yo te voy a hacer una pregunta un poco amplia. ¿En qué aspectos, que creo que no son pocos, falla fundamentalmente esta ley? Bueno, vamos a ver. El primer aspecto en el que falla es que no hay un relato verídico de los hechos, no hay un relato, digamos, riguroso de los hechos. En una exposición de motivos en el que comienza, como te decía antes, hablando del trienio liberal y se va explayando en una serie de acontecimientos históricos que más parecen el relato de una clase de historia de una universidad que una ley que va a abordar un periodo concreto de España, bueno, pues entonces va mezclando conceptos como libertad, democracia, parlamentarismo, golpes de Estado, varios, muchos, bueno, como acontecimientos que van pasando, como digo, en un relato sin resaltar especialmente ninguno. Y de repente, no sé muy bien cómo, surge la guerra. De repente un golpe de Estado y la guerra. ¿Qué falla ahí? Evidentemente, el primer fallo es que no hay una verdad rigurosa. Yo no digo que esta ley sea un libro de historia escrito por don Ángel Viñas o por quien sea. No, no digo eso. Lo que digo es, hombre, la guerra tiene un origen y unos responsables. Es más, hay que reivindicar un periodo democrático, puesto que la ley pretende establecer un puente entre la ruptura por medio de la dictadura de un periodo democrático y el inicio de otro. Entonces, lo que no tiene sentido es que no se tenga como referencia ese periodo democrático. La ley no hace ninguna referencia a ese periodo democrático. No reivindica siquiera el gran logro que supuso para España y que fue además que asombró al mundo, y no es ninguna exageración lo que estoy diciendo, asombró al mundo el avance en cuestiones de derechos civiles y derechos sociales que eran punteros, en algunos casos éramos el tercer, cuarto país del mundo en ejercerlos, como por ejemplo el sufragio universal, ¿no? Y muchos otros. Coño, tómalo como referencia, esa es la referencia democrática, esa es la referencia a la que tenía que hacer mención la ley. ¿Para qué? Para a continuación plantear que quienes vulneraron esa ley, quienes vulneraron esa democracia, quienes la atacaron y la asaltaron desde dentro y desde fuera, han de ser considerados como criminales, además criminales no ya de lesa humanidad, es que fue un genocidio. Entonces, fíjate que ya no hablo de que se explayen demasiado, sino que califiquen adecuadamente lo que sucedió. Los criminales, porque si no queda la cosa como la dictadura, fíjate que el relato es la dictadura. Entonces, ¿la dictadura qué es la dictadura? ¿Qué es la dictadura? Es una señora que iba por ahí matando gente y no sabemos cómo se... No, hombre, no, la dictadura estaba formada por una serie de elementos de todo tipo, ¿eh? No solo... Yo he dicho antes la Iglesia Católica, pero tampoco se menciona la Falange, ¿no? Tampoco se menciona a ese gran capital. Se habla del trabajo esclavo, pero no se dice, bueno, el trabajo esclavo se menciona como especie de acontecimiento que no se sabe muy bien para quién trabajaban y qué esclavos. Coño, el trabajo esclavo para algunas empresas muy determinadas que hoy siguen existiendo y que mientras que en Alemania siguen aún hoy devolviendo dinero del que se lucraron con el Holocausto, en España no ha habido ni siquiera un intento ni lo hay. Es más, como dije antes, la ley cierra esa posibilidad.
Luego, entonces, ¿qué es lo que deja sin resolver la ley? Deja sin resolver esa cuestión, delega una vez más la búsqueda, localización, exhumación de los restos de las fosas comunes, lo delega en la Federación Española de Municipios y Provincias, en unos ejercicios presupuestarios que cuantifican en, no sé si 11 millones de euros, una cosa así, en el ejercicio presente y algo así para el siguiente y el siguiente. No sé por qué dan por sentado que van a ganar las elecciones, pero bueno, suponiendo que así fuera, lo acota también en cantidades concretas y en la voluntad de unos ejercicios presupuestarios sujetos a crisis económicas, ¿no? De tal manera que abocan a las víctimas y al trabajo que hay que hacer por parte del Estado para reparar a las víctimas a una limitación evidente. No hay dinero para todos, no hay dinero para todos, no hay dinero en este ejercicio para llegar a todo lo que hay que llegar. Esta es la segunda cuestión importante. ¿Por qué? Porque el Estado, en este tema, ¿tú has escuchado alguna vez que se haya hecho alguna crítica, digamos, o algún problema se haya hecho del tema económico, algún problema en la política, por ejemplo, como decía yo antes, antiterrorista? Nunca. No sabemos cuánto ha costado ni cuánto cuesta, no lo sabemos, bastante, pero no lo sabemos, porque nadie ha preguntado, porque daba igual, había que hacerlo y se hizo. ¿Qué más da si hay que darle 2 millones de euros a un servidor público que ha perdido una pierna, ¿no? Se le dan, pues no pasa nada. Bueno, y aquí, sin embargo, se acota desde el principio. Y ya a partir de ahí, todos pensando me llegará o no me llegará. Otra cuestión, se establecen 2 fechas que nos parecen una vergüenza por lo simbólico y que acaba de pasar una de ellas en cuanto a celebración o conmemoración por parte del Estado español. Una es el 31 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas del Franquismo. Esto nos parece una auténtica vergüenza, porque el 31 de octubre, ¿vale?, el Parlamento español aprobó una Constitución. Era, con un paréntesis aquí, yo entonces estaba en una organización que era quizá de las poquitas, no sé si la única de las poquitas, que estábamos diciendo no a la Constitución desde una izquierda, bueno, muy, digamos, consecuente con lo que era el pasado, ¿no? Y nos pusieron de todo. Bueno, esa Constitución se aprueba en el Parlamento el día 31 de octubre del año 78. Y este gobierno dice que ese es el día adecuado para celebrar el Día de las Víctimas del Franquismo. Y nuestra pregunta es, ¿en qué parte de la Constitución del año 78 se relata algo que tenga que ver con las víctimas de la dictadura franquista? ¿En qué parte de esa Constitución hay un rechazo a esa dictadura? ¿En qué parte de esa Constitución se reclama el periodo democrático anterior, como sería lógico y como referente, que es el de la Segunda República Española? ¿En qué parte de esa Constitución se condena la dictadura franquista? Luego, entonces, ¿qué relación existe entre las víctimas de la dictadura y la Constitución del 78? Que nos lo expliquen porque no lo entendemos. Nosotros hubiéramos propuesto, yo qué sé, pues el día en agosto, el día de la matanza de Badajoz, o tantos y tantos que hubo, como sabéis, que serían dignos de figurar ahí en el frontispicio de los libros de texto y de la Constitución actual. La otra fecha, el 8 de mayo, Día de la Liberación de Europa del nazismo. Bueno, ¿y qué tienen que celebrar los españoles el 8 de mayo? ¿Qué tienen que celebrar? Si el 8 de mayo del 45, vale, sí, Europa se libró del nazismo, pero España no se libró del franquismo. Europa viró para otro lado. Y los españoles que estaban luchando por la democracia en Europa no pudieron volver a su país. Esto se le dijo también a Pedro Sánchez en la reunión. Y, por cierto, la entonces ministra de Justicia se cabreó muchísimo conmigo porque le dije que deberían ya dejar de decir que los soldados españoles, que el ejército había participado en la liberación de Europa. Y yo, no, hombre, no, es que no. El ejército español, los soldados españoles en ese momento estaban con Franco machacando al pueblo español. Y, es más, estaban en ese momento persiguiendo al Maqui y a la resistencia en los montes, también en el Valle de Arán. Hombre, no. Entonces, lo que habrá que decir es que hubo republicanos que lucharon por la liberación de Europa, no pudieron volver a España, y algunos que volvieron para fortalecer la resistencia armada contra la dictadura franquista y pagaron muy caro aquel trabajo. Bien, nosotros ahí proponíamos una fecha muy concreta, que era el 21 de febrero, el aniversario de la muerte de Antonio Machado, que creo que reflejaría muy bien, ¿no? Quizás es un personaje que recoge muy bien la idea, ¿no?, del exilio, del sufrimiento y de la consecuencia luego mortal de ese sufrimiento en un estado
francés que además estaba ocupado era la Francia de Vichy, estaba ocupado por los nazis, ¿no? Y mira, aquí hay una cosa curiosa. Nosotros proponíamos esta fecha y hay una cosa curiosa que no se sabe, ¿no? Antonio Machado, cuando murió, hay otro personaje olvidado en la historia que deberíamos reconocerle públicamente en toda España, que es Lázaro Cárdenas, ¿no? El presidente de México. Porque cuando murió Antonio Machado, el gobierno de España decía que había de ser enterrado con la bandera rojigualda, con el aguilucho. Y claro, el gobierno francés, en ese caso, como era la Francia de Vichy, pues claro, era lo que había que hacer. Sin embargo, el presidente Cárdenas se enteró y mandó al embajador en Francia que no, que don Antonio Machado sería enterrado con todos los honores con la bandera de México, puesto que no iba a consentir México que se enterrara don Antonio con una bandera que era, en este caso, la simbología del crimen y del fascismo. Detalles. ¿Cómo es que luego Pedro Sánchez ha ido hace 2 años a hacer un homenaje a Antonio Machado y ha puesto una corona de flores con la bandera rojigualda? De verdad, es una cuestión de respeto. No lleves nada con unas flores rojas o yo qué sé, pero esto es una afrenta. Ese señor, ese ilustre poeta nuestro, está enterrado con la bandera de México. ¿Por qué esta afrenta? Sobre la ignorancia todo vale, de acuerdo, la ignorancia todo vale, pero es nefasto todo lo que está pasando, es nefasto. Son mensajes a veces subliminales, a veces no tanto a la ciudadanía, de normalizar aquello que es absolutamente anormal. Es decir, ¿cómo que es normal que el presidente del gobierno lleve una corona de flores por eso? Bueno, pues se ha visto como normal. Entiendes que nadie lo ha criticado. Ya, pero es que esto es... Quizá nosotros somos muy exigentes también, porque el lenguaje al final es el que determina la comprensión de los hechos, ¿no? O la no comprensión de los hechos. Pero, bueno, ¿qué más deja esta ley? Mira, al fondo, no se trata de una ley de carácter penal, se trata de una ley de carácter administrativo. De tal manera que este es otro grave problema, porque, claro, las sanciones que contempla al final la ley, en una tabla de sanciones que va de 6.000 a 60.000 euros, creo que es, bueno, pues tienen que ver con vulneraciones de la ley, que tiene que ver con apología del franquismo, bueno, alguna cosilla de estas de carácter menor, como podemos imaginar. ¿Por qué? Porque bueno, pues son penadas con una multa. Y si es un funcionario público, pues a lo mejor con una inhabilitación. Y ya está, ahí se acabó. ¿Qué planteamos nosotros de siempre? No hace falta una ley de memoria, hace falta el Código Penal. Es decir, la voluntad política de un país debe trasladar la categoría de los crímenes tan graves como de los que estamos hablando al Código Penal. Si lo viene diciendo María Servini, que es una jueza conservadora de Buenos Aires, que es la que lleva la llamada querella argentina que nosotros presentamos el 14 de abril del año 2010 en Buenos Aires, si lo vienen diciendo y lo viene diciendo Naciones Unidas, coño, traslada al Código Penal, que no hace falta de verdad. Esta ley no está hecha por necesidad de las víctimas, esta ley está hecha por necesidad de los que hicieron la transición. Esta es la cuestión, no obedece a un interés de las víctimas, no es esto lo que queríamos, obedece a un interés de quienes quieren cerrar aquí este capítulo y que no intervengan nadie más. Porque claro, si tú abres la vía penal, la cosa cambia. Entonces, los familiares de Keipo Llano el otro día hubieran sido detenidos, llevados a comisaría, como mínimo interrogados, como mínimo. Y luego ya veríamos, porque la Fiscalía tendría que actuar de oficio. No hace falta que tú vayas a denunciar. Si tú mañana en un bar se te ocurre decir Gora eta militarra, por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿No va a pasar nada? No me lo creo. No me lo creo. Alguien va a intervenir de oficio, aunque sea el del bar, aunque sea el dueño del bar, pero alguien va a intervenir de oficio. Aquí no. Aquí el otro día es un espectáculo con nocturnidad y alevosía para que nadie se entere de que sacan a ese criminal de un lugar, por cierto, religioso, y la familia haciendo gritos y alabanzas de un criminal, uno de los mayores criminales de la dictadura, que hay 45.000 desaparecidos forzosos en Andalucía, la comunidad autónoma que más desaparecidos tiene a cuenta de este criminal y que no interviene nadie. Entonces, mi pregunta ahora es, ya estaba la ley en vigor, ¿eh? Estaba la ley en vigor, ya había sido publicada. ¿Para qué sirve la ley entonces? Es decir, si la Guardia Civil, la Fiscalía, los jueces no intervienen en este caso, que alguien me diga para qué sirve esta ley. Porque incluso en los hechos
que son puramente administrativos, como digo, de las multas por este tipo de saltaciones, podían también haber intervenido. Es que ni siquiera para eso. Pues entonces, no sé si te he respondido, Sí. la ley para nosotros no tiene sentido. No cumple las expectativas, las necesidades, mejor dicho, porque a veces no es un problema de expectativas sociales, sino de necesidades objetivas de las víctimas. Cumple las necesidades de quienes quieren cerrar esto, que son desde las grandes empresas, las grandes multinacionales, desde la Iglesia Católica, que no quiere que esto se trate, porque ha habido 4 reuniones al máximo nivel en un periodo tan breve de tiempo entre el Gobierno de España y la Santa Sede, al máximo nivel, con la Curia y con el Papa. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Han explicado alguna de ellas? No, no nos han dicho nada. Y se les ha preguntado, no han dicho nada. ¿Qué está pasando aquí? Nos tememos que cuando no hay ninguna información yo tengo que imaginarme cosas, pero no me cuadra esto, ¿no? Es decir, si la Iglesia se va de rositas, si aquí nadie... Bueno, pues entonces, la Legión. ¿Cómo que hay un año entero celebrando el nacimiento de la Legión? ¿Pero qué papel jugó la Legión en la guerra? En el golpe y en la guerra. De los mayores criminales, como bien sabemos, ¿no? Había que ver cómo iban los legionarios por los pueblos y ciudades de este país y qué cosas hacían, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿han relatado eso en este año? No, han hecho exposiciones, monumentos, charlas de todo tipo, homenajes de todo tipo. En ningún momento se ha visto que haya un relato medianamente crítico sobre esta parte tan importante de la historia de este cuerpo sanguinario, ¿no? Pues así está. Sería en este sentido Oye, una... perdona, se me va a hacer de noche, tú verás. Te hago las últimas ya, pero en este sentido, hacerte una doble pregunta, porque por mi experiencia, quizá centrada más en lo local, en la lucha memorialística, sí que veo que siempre hay un sentir o un sentimiento de no forzar la máquina, digamos, de negociar mucho con las instituciones, de ciertos nombres que, claro, no se ha depurado, todos esos golpistas, todos esos fascistas que ejercieron la represión, no se depuraron durante la transición. Entonces, como siguen siendo personas o personalidades importantes en mucha de la vida de las ciudades o de la sociedad española, y parece que desde la perspectiva o desde alguna perspectiva, digamos, más institucionalizada de la memorialística, se tiene mucho cuidado a la hora de remover ciertas cosas. Pero estamos viendo, lo acabamos de ver en Madrid con el alcalde de Madrid, como no se tiene ningún cuidado a la hora de retroceder todo ese trabajo y volver a hacer exaltación de verdaderos genocidas, vemos como la Iglesia tampoco le tiembla la mano a la hora de reivindicar su propia actuación. Y mi pregunta, esa doble pregunta sería una, por un lado, la derecha suele marcar los pasos en este sentido porque existe miedo a que después de la memoria y la reparación venga también el foco sobre la parte económica, en la que tú, tal y como tú has señalado, hay empresas que se lucraron, hicieron fortuna con trabajo esclavo y con la represión de los republicanos. Y también si consideras que este es el temor que tiene la derecha y por eso siempre ha sido tan radical en sus posturas. Y la segunda pregunta sería si consideras que, esperemos que no, pero tal y como parece, ese fascismo que trabaja a la sombra podría llegar directamente al gobierno de España a través de Vox en una coalición con, digamos, entre la ultraderecha y la derecha más liberal, si consideras que esto va a suponer un problema grave y que se puede deshacer lo que se ha conseguido hasta ahora. Aquí hay en esta parte de lo que tú me estás planteando, hay matices, claro, es una cuestión delicada la que tú dices, es compleja y tiene muchos matices, ¿no? Si definimos derecha, política de derechas, en el tema de memoria histórica, yo creo que no hay un término medio. Es decir, o estamos con la democracia que entonces construyó este país, o estamos con los que la soliviantaron, ¿no? La asaltaron. Ahora mismo, o estamos con las víctimas que siguen esperando, o estamos con los victimarios. Y como no existe término medio, el problema, ¿dónde está, a mi modo de ver, con mayor gravedad? No en que la derecha se oponga a que se reivindiquen políticas de memoria, va de suyo, es normal, no es sorprendente. Defienden sus intereses y defienden su propia memoria. Y claro, como no hay ninguna ley que les penalice, pues claro, ellos orgullosos, porque ten en cuenta que todo esto que estamos hablando se construye sobre un tejido terriblemente peligroso que es el de la impunidad.
Y como la impunidad forma parte ya de la manera de vivir de estos sectores de la sociedad, bueno, pues hasta que no se rompa esa impunidad, será lógico que ellos sigan con fuerza reclamando y cada vez más su espacio, su patrimonio y su propia memoria. Naturalmente que sí. Luego, ¿dónde está ahora la pelota en el tejado, por decirlo así? En esa izquierda, que lleva gobernando ya un tiempo en España, que podía haber hecho lo que no ha hecho, no ya porque la derecha le fuerce, sino porque le ha faltado la voluntad de hacerlo. Vamos a ver, si en los primeros meses, date cuenta que cuando entra, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, te voy a poner un ejemplo, pero va a pasar en más ayuntamientos, ¿no? Pero este también tiene su importancia. Entra en el Ayuntamiento de Madrid la derecha oficial, ¿no? PP, vos y tal, ¿no? Y se había iniciado en los últimos días del gobierno de Manuela Carmena una especie de reconstrucción del muro de la Almudena, del cementerio del Este, donde, como sabemos, hay 3.000 y pico madrileños fusilados y en fosas que ahí están por allí. Aparte de las Creces Rosas, hay 3.000 y pico fusilados en esas tapias del cementerio del Este. Llegó la derecha y tardó nada en derribar lo poco que se había hecho. La cuestión es la siguiente. Yo no pongo el foco en la derecha, que está haciendo lo que, como digo, va de suyo, puesto que la ley se lo permite. Vuelvo a decir, ¿qué leyes tenemos que permiten que esas cosas se hagan y no pase nada? Vuelve a imperar la impunidad. No. El problema está en que en ese mismo momento, comenzando la legislatura, el gobierno de España podía perfectamente haber, por interés nacional, por interés humanitario, como quieras, podía haber cogido el muro, la parte del muro, que no es todo, de la Almudena y declararlo patrimonio nacional o de interés histórico o como quieras, protegerlo. En definitiva, protegerlo, darle una figura de protección para que no pudieran hacer lo que han hecho. No vale luego al día siguiente decir qué malo es Almeida o qué malo es la derecha, que nos han quitado el busto de la placa de Largo Caballero o han atacado el busto de Largo Caballero, el monumento, o han tirado abajo lo que habíamos hecho en Almudena. No, hombre, no. Tú estás gobernando, tú no has venido aquí para llorar, tú has venido aquí para resolver. Entonces, si una institución menor, y tú eres el Estado, el gobierno de España, ha procedido contra lo que tú consideras, porque además tiene el aval de Naciones Unidas y de los distintos informes que ha habido ya reiterados por parte de Pablo de Grey sobre derechos humanos en España, que incluyen todas estas cuestiones, coño, con ese aval internacional, con ese aval legal, con esa fuerza moral que te da también saber que estás haciendo lo justo, coño, procede. ¿Qué pasa? ¿Se van a cabrear? Bueno, pues que se cabreen, pero si además no estás yendo al meollo de la cuestión, que sería reclamarles el patrimonio, que ahí estaríamos hablando de otra cosa, de personajes como, por ejemplo, mira, unos personajes de los que nadie nunca habla, los duques de Alba. Los duques de Alba se van de rositas, nadie les vincula con el golpe y con la dictadura, nadie. Y sin embargo fueron determinantes en el golpe de Estado. Otros muchos también, Cambó y otros muchos. Luego, como digo, ¿va a entrar la derecha y van a echar atrás esto? Puede ser. ¿En qué van a salir perjudicados las víctimas? Pues te voy a decir una cosa. A nosotros nos siguen llegando cada vez más, por cierto, cada vez más familiares reclamando que intervengamos, que demos información, que busquemos en los archivos. Nuestros voluntarios están trabajando de verdad contra reloj porque no llegamos a todo lo que tenemos. ¿Qué va a cambiar si mañana entran las derechas en el gobierno de España? Nada. No estoy viendo. Estoy aquí, no sé si me ves en problema. Vale. Me estoy viendo a mí mismo, pero bueno, da igual. El caso es que no va a cambiar nada, es decir, nos seguirá llamando, seguiremos teniendo que intervenir. El problema es que, digamos que, vamos, ¿qué ha hecho este gobierno hasta ahora que si mañana no está, nos perjudique a las víctimas? ¿Qué ha hecho? Y yo lo acabo de ver. Lo acabo de ver. De verdad. No sé. Es la pregunta que me hago. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? No lo veo, sinceramente. Yo reflexiono un poquito entonces a tenor de eso, comparto lo que dices, que no existe gran diferencia en este aspecto entre la llamada ultraderecha y lo que llamaríamos derecha normal, pero sí que trazo una pequeña línea entre que veo que quizá
los intereses económicos o el interés de no buscar una vía rupturista es lo que sí está uniendo a la izquierda y a la derecha más tradicional a la hora de no actuar en este campo. Parece que existe un miedo a que si tocamos el pasado rompemos lo que actualmente es la concepción del Estado español, cuando quizás si se toca para reclamar cosas tan básicas como las que estamos pidiendo, es que quizás lo que ahora tenemos construido no sea tan bueno o tan propicio para poder avanzar. Y lo que veo es que al otro lado solo queda eso, la barbarie de repetir errores pasados. Quizás el no tocar el pasado, el tener miedo a destruir cosas que están construidas sobre errores garrafales, nos lleve a volver a repetir esos errores. Y para evitarlo, y ya para terminar, antes de que te me congeles ahí, te preguntaría cómo tenemos que avanzar, qué claves, que estoy seguro que estás cansado, ya no solo de repetir en entrevistas, sino incluso ante, como tú bien nos estás diciendo, ante los responsables políticos que deberían actuar eso, pero para que los que nos escuchan lo tengo claro, que así a un trazado, digamos, grueso, que resulta clave para poder avanzar, para poder tener una ley de, yo diría, de memoria antifascista, porque es lo que nos hace falta Mm, a día de hoy. mm. ¿Qué claves nos darías? Yo creo que sigue estando la clave en algo que hemos comentado antes y que, como te dije y tú acabas de decir, le hemos hecho llegar de mil formas, de muchas formas, a Moncloa. Nosotros, ten en cuenta que nosotros como asociación siempre hemos tenido un punto crítico, porque si no, no tendría sentido, y siempre hemos dicho una cuestión. Hay una anomalía en este país cuando tiene que haber asociaciones como la nuestra. Te aseguro que el día que no seamos necesarios, que nos disolvamos, será un día de fiesta, porque ya no haremos falta. Es que no hay ningún país democrático que necesite asociaciones como esta. No lo hay, de verdad. Entonces, bueno, pues mientras llegue y no llegue ese momento, que esperemos que llegue lo antes posible, lo cierto es que hemos hecho llegar y seguiremos haciendo llegar la idea, la propuesta, porque son propuestas a veces concretas, que el gobierno debería valorar como en positivo, no como crítica, porque parece que les duelen nuestras críticas. No, es que estamos tratando de que entiendan que si hacen las cosas que tienen que hacer, no que las digamos nosotros, sino las que tienen que hacer, será mejor para este país, incluso está mejor para el propio gobierno y para esta sociedad, porque es arrojar luz sobre una zona tremendamente oscura. ¿Qué debería de hacer? Yo creo que ya la ley está, revocar esta ley, modificarla. Bueno, yo creo que no tiene mucho sentido entrar ahí, sino, sobre todo, puede tomar medidas urgentes para ir resolviendo uno a uno, yo no digo todos, uno a uno los problemas pendientes, sí puede hacerlo. ¿Puede resolver lo del Valle? Puede hacerlo, de verdad, por decreto, incluso por decisiones del Patronato del Patrimonio Nacional, es decir, puede hacerlo perfectamente, de hoy para mañana. Medios tiene, puede definitivamente poner en marcha la localización y exhumación de las grandes fosas y de las pequeñas fosas comunes de este país, sí, perfectamente. En un plan establecido a 1, 2, 3 años, con todos los medios que tiene, claro que puede hacerlo. Es una cuestión, vuelvo a decir, de que Boletín Oficial del Estado y manos a la obra. Puede hacerlo. Puede establecer, como te decía antes, te digo caso por caso, una oficina central de atención a las víctimas de la dictadura, sí, mañana mismo. Es más, fíjate, nosotros le llevamos unos carteles que hicimos que era exactamente la reproducción literal con el anagrama del gobierno y los poderes del gobierno de Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo. Se lo llevé yo a Moncloa, se lo damos en Moncloa, se lo hicimos en Moncloa para que no tuvieran ni siquiera el trabajo de tener que hacerlo, ya se lo llevábamos hechos. Solo había que colocarlos en una puerta, o en dos o en tres, donde detrás tenía que haber algún funcionario del Estado, un ordenador, un teléfono, poco más. Adelante. Con una base de datos, claro que está ahí. Eso se puede hacer. Se puede resolver el problema de la Almudena, se puede resolver el problema de una cosa que nos parece esencial, elaborar un listado, porque parece que va a haber una fiscalía, según la ley, una fiscalía para la ocasión, para el tema de la memoria, que no sabemos muy bien qué funciones va a tener, pero bueno, va a haber una fiscalía que parece que se va a encargar sobre todo de elaborar el censo de víctimas. Nosotros lo venimos diciendo, queremos también un censo de victimarios. ¿Lo queremos? Estamos incluso haciendo algo nosotros en esa dirección, lo queremos. Hay mucho material, hay mucho historiador local, autonómico, estatal, que tienen ya muchos nombres avanzados, muchos, de todo tipo. Bueno, pues queremos ese listado oficial de victimarios. Queremos también un listado de bienes incautados a la República y de quienes se lucraron ellos, empezando
por el poder económico que acumuló la Santa Madre Iglesia. Queremos saberlo. Otra cosa es que se hace luego con eso, pero bueno, vayamos paso por paso. Entonces, con esa información en la mano, entonces sí estaremos en condiciones de ya tomar decisiones más ejecutivas en una dirección u otra. Pero, hombre, esas cosas básicas habría que hacerlas. No porque, claro, fíjate que la ley dice, se le va a entregar un diploma, un reconocimiento testimonial a la víctima como que es víctima. Pero ¿para qué quiero yo un papel en la pared que diga que soy víctima del franquismo? Me estás tomando el pelo, es una chorrada, me da la risa, vamos a decir. No, hijo mío, no, yo no necesito eso. Yo necesito políticas serias que aborden este problema de raíz y que se cuenten los libros de texto. Es otro de los grandes capítulos que desde la asociación entendemos vital. Que este relato figure en los libros de texto con toda su profundidad y con todo su rigor. Si no hace falta, con rigor. Con rigor. Bueno, pues digamos que te he resumido un poco lo que entenderíamos que sí es posible hacer, ¿eh? Sí es posible, sobre todo pensando también en generaciones futuras que no crezcan en la ignorancia, porque la ignorancia, como sabes, puede llevar a caminos bastante peligrosos. Has resumido medidas que no son pocas y que considero, tal y como estás señalando, que se podrían aplicar inmediatamente. La verdad, a lo largo de la entrevista parece que esa falta de voluntad política sigue sobrevolando la misma. Espero que la siguiente entrevista, porque seguro la tendremos, eso pueda cambiar, lo espero en cada entrevista, pero bueno, Esperemos, espero que... esperemos. En Un todo placer. caso, seguiremos aquí, seguiremos planteando lo que tenemos que plantear. Cada uno, además, tenemos historias personales que nos empujan en esa dirección. No podemos dejarlo. No podemos dejarlo porque es lamentable que nuestra gente muriera sin poder ver un poquito del resultado de aquel esfuerzo que ellos habían hecho. Yo siempre digo lo mismo, que comparto tal y como tú has señalado, que el periodo de la Segunda República en el Estado español está lleno de ejemplos de personas que deben ser ejemplo y que debemos tener siempre de memoria por la lucha por la democracia, por un mundo mejor. Y siempre digo que me queda la esperanza de saber que sus familiares siguen siendo a día de hoy ejemplo, siguen esa misma lucha y que nunca van a poder entregar eso. Como dice este programa, han dejado semente, semilla de vencer. Un placer poder Totalmente de contar, acuerdo. un placer poder Muy contar agradecido, contigo y esta es tu muy casa. agradecido y por supuesto, encantado de estar con vosotros, ¿eh?